curso de la electiva de integración de datos y visualización para la toma de decisiones efectivas. Bien, esta sesión introductoria tiene como objetivo entonces hablar un poco de cómo va a ser el curso, cómo va a ser el plan de evaluación, cómo está la estructura de módulo 7 y bueno, cuáles son los entregables que ustedes deberán estar presentando para poder tener o acumular el puntaje de la materia. Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla y empezar por lo que sería la estructura del módulo 7. Siempre se me pierde aquí el botón de compartir pantalla, no lo veo. Ya lo vi. Ok. Acá. Ok, ahí ven la pantalla. Sí. Sí. Buenísimo, perfecto. Ok, de ahora en adelante, por favor, si alguien va a intervenir, no lo haga por chat, para saber cuándo la persona está comentando algo para no estar viendo las dos pantallas, ¿ok? Bien. Ok, perfecto. Entonces, esta va a ser el módulo 7. Si yo ingreso acá en mi panel de control, ustedes ya deben tener lo que sería la materia de la electiva del módulo 7. Yo los agregué y entiendo que ayer hubo una persona que se inscribió también en la electiva y también agregué a la persona tanto en Teams como en el curso de módulo 7. Si nosotros abrimos esto, esto va a tener, ustedes van a poder tener aquí una vista de los ítems que yo habilité para que vieran, para que fueran básicamente los ítems que vamos a estar utilizando. En los anuncios, bueno, en los anuncios por supuesto voy a colocar cualquier información de interés como las que he ido colocando, la bienvenida, la primera sesión síncrona, temas de proyecto, vamos a tener también un foro para las dudas o concentrar las dudas generales del proyecto en un solo foro y vamos a tener varios retos en la práctica, ¿ok? Perdón, varios retos en la materia. Los retos son una práctica que vamos a estar haciendo de un tema determinado a lo largo del contenido del curso, que ya vamos a ver también el contenido en unos minutos. Entonces, bueno, básicamente aquí lo más importante son los módulos. La información va a estar organizada por módulos. Entonces, yo aquí en el módulo de programa, plan de clases, enunciado de proyecto, voy a ir colocando los módulos que corresponden a esto. Y le voy activando a ustedes el módulo en el que estamos en curso que ustedes tienen que ir chequeando. Por ejemplo, fíjense que aquí yo tengo todos mis módulos creados, pero ustedes no lo tienen todavía activo, aquí no está publicado. ¿Por qué? Porque yo no pienso activarlos todos de golpe, sino activarlos progresivamente mientras estamos tocando cada uno de esos módulos. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de este tema del módulo, que ustedes entren aquí y puedan identificar rápidamente qué práctica tienen que hacer y todo el material involucrado en esta práctica. En este caso, por ejemplo, para la práctica 1 tenemos el enunciado, la carpeta del módulo 7 donde hay que cargarla, las videoclases que se dieron para poder hacer esta práctica, que fue la del semestre pasado, y bueno, todo eso está en un módulo o en una carpeta del módulo de práctica 1. Eso permite tener mayor organización y que ustedes no se pierdan con tanta información en la materia. ¿Okay? Básicamente esa va a ser la forma de utilizar el módulo 7. Igualmente, bueno, el módulo 7 en el tema de los anuncios se incluyó vía RSS para que cada vez que yo coloco o guindo un anuncio acá, 15 minutos después automáticamente se replique en el chat del Teams, ¿ok? Entonces siempre van a tener la información en ambos sitios para que tengan ahí eso en cuenta, ¿no? Bien. ¿Me comentan si pueden ver la presentación, por favor? Sí se ve. Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. Ok, perfecto. Vamos a entrar un poco entonces ya en la introducción o digamos, la metodología que vamos a estar utilizando y los entregables que vamos a tener en la materia. ¿Ok?
Vamos a estar pendientes un poco acá. Alguien me está pidiendo acceso, listo. Ok, el enfoque de la materia. El enfoque de la materia, esta es una materia electiva. Las materias electivas, lo que yo busco en las materias electivas y bueno, en general cualquier materia que dicto, es que ustedes se lleven un conocimiento de valor y que puedan aplicarlo a su vida tanto académica como profesional. Entonces, el enfoque de mis materias es mayor énfasis en la práctica que en la teoría. Ojo, no me malentiendan tampoco, no estoy diciendo que la teoría no sea importante, todo lo contrario, la teoría es importante, pero yo no estoy hablando acá de, digamos, sobresaturarlo con conceptos, PDFs, libros, lo que sea, sino más bien darles la teoría mínima que ustedes necesitan para poder abordar los conocimientos desde la práctica. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de temas de ETL, bueno, damos la teoría de ETL, que también se da parte de ella en sistemas de base de datos 2. Y bueno, a partir de ahí hacemos la sesión y luego hacemos una práctica. ¿Cómo estoy previsualizando la materia? Estoy previsualizando que sea, bueno, no es regla, ¿no? Pero debería ser una clase teórica acompañada de una práctica, pero puede ser que en el mismo día que estamos viendo la clase teórica, si la parte teórica es corta, de una vez se da esa parte teórica, se explica cómo se quiere la práctica y se deja a ustedes para que la desarrollen, ¿ok? Entonces, ya lo vamos a ver en el plan de evaluación también. Las prácticas se desarrollan en equipos de proyecto y por cada semana debería haber una práctica que ustedes deberían estar montando en módulo 7. Entonces, bueno, aquí más o menos el plan de clase, la bienvenida, que es el día de hoy, presentación del curso, normas y enunciado de proyecto. Luego, la unidad temática 2, integración de datos. La unidad temática 3, conexiones a base de datos, entradas y salidas en procesos ETL. Aquí vamos a descargar una herramienta en donde vamos a empezar a hacer esto. La clase número 4, entrada de datos a través de diversas fuentes, como lo pueden ser archivos planos, Excel, Access, lo que sea, estructurado por supuesto. La unidad temática 5, lectura de datos a través de correo electrónico, es decir, que me pueda llegar un correo electrónico con un adjunto o con un asunto específico y que yo pueda leer ese correo o ese adjunto a partir de un ETL que programe que va a estar funcionando monitoreando el buzón de correo electrónico. Unidad temática 6, vamos a entrar más a fondo en el tema del ETL y definir lo que son los jobs y transformaciones y cómo se usa cada uno de ellos. Luego vamos a entrar en la unidad temática 7, que son las notificaciones de ETL, por ejemplo. Me llegó el correo electrónico con el adjunto, yo lo descargué, mandé esa información de esos registros que tenía el Excel en el adjunto a mi base de datos y después de que lo cargo en mi base de datos, le envío un correo electrónico al administrador del sistema para que sepa que la información se cargó de manera automática a tal hora y en tal día. Las notificaciones también las vamos a hacer sobre los tableros visuales, ¿ok? Recuerden que acá vamos a ver temas de ETL, de Business Intelligence y de robotización de procesos o robots. Entonces, esas notificaciones deberían estar abarcando lo que serían los ETL y los tableros de inteligencia de negocio, como puede ser un Power BI, un Tableau, etcétera, etcétera. Luego tenemos la unidad temática 8, manejo de logs en los ETL. Y bueno, la unidad temática 9, visualización y análisis de datos a través de tableros dinámicos o dashboards. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. No, para nada. Buenísimo. Ok. Plan de evaluación. Vamos a tener un proyecto que va a constar de 2 entregas. Cada una de esas entregas 20% para formar un proyecto de 40%.
Y la evaluación formativa continua, 60%. ¿Qué es este 60%? Los retos o las prácticas. ¿Qué significan los retos o prácticas? Lo que les comenté al inicio. Por cada semana, por cada concepto que estemos viendo, eso va a ir acompañado de una práctica. Entonces, si el día de hoy vimos ETL, yo les puedo decir fácilmente, mira, la práctica va a ser, dado un correo electrónico que contiene un adjunto de un listado de, no sé, vacunas del COVID por países, ustedes van a leer ese correo electrónico con ese asunto específico, van a descargar el adjunto, van a leer el Excel y lo van a cargar en una base de datos local que ustedes tengan en sus equipos. Y bueno, ese ETL que ustedes desarrollen para hacer eso es el reto 1, por ejemplo. El reto 2, bueno, mira, ya que tienes la base de datos con todas las vacunas de los diferentes países, ahora hazme un tablero visual que me genere métricas de valor sobre el proceso de vacunación, por ejemplo. Eso podría ser el reto 2. Entonces, cada vez que se hagan los retos, yo voy a procurar que solucionen o avancen algún tema del proyecto, de manera tal que ustedes vayan desarrollando el proyecto a medida que van ejecutando los retos. ¿Okay? Les puede servir como avance, con pequeñas adaptaciones después lo adaptan a las entregas del proyecto, pero básicamente la intención de los retos es esa, ¿no? Habrá uno que otro reto que a lo mejor no esté directamente relacionado con el tema del proyecto, pero sí les va a dar las herramientas para que cuando ustedes necesiten utilizar alguna de esas herramientas en el proyecto, pues ya sepan o tengan una introducción de cómo hacerlo. ¿Okay? Bien, importante acá. Esta materia no pretende que ustedes salgan acá siendo expertos en procesos ETL, en tableros de inteligencia de negocio y en procesos robotizados automatizados. Eso no se puede lograr con un curso de 3, 4 meses. Eso requiere un esfuerzo y menos cuando no es solamente la única materia que están viendo. Eso requiere bastante esfuerzo, bastante estudio. Sin embargo, lo que pretende esta materia electiva es que ustedes se lleven este conocimiento, este preview, y que si quieren explotarlo en el futuro, pues sigan en esa línea, ¿no? Entonces, puede darse el caso de que a lo mejor estamos viendo una herramienta, incluso puede ser nueva para mí, porque yo siempre trato de buscar nuevas herramientas y no frenarme porque a lo mejor no lo sé manejar en principio, ¿no? Aquí lo importante es tener los conceptos claros, ir investigando por internet y por cualquier información que nos pueda servir para ir solucionando el reto que se nos va planteando, ¿ok? Entonces, eso puede pasar, ¿ok? No esperemos que al terminar esta electiva vamos a ser unos expertos en ETL, unos expertos en Business Intelligence y unos expertos en RPA. Vamos a tener los conocimientos básicos intermedios, pero si ustedes quieren especializarse en alguno de esos temas, bueno, ya quedará de parte de cada quien ir profundizando en la línea con la cual se sienta más a gusto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe. ¿Me escucho? Adelante. Sí. Sí, bueno, recuerdo que cuando leí la descripción de la materia, no había como prerequisito ver bases de datos 2, pero veo que acabamos de utilizar conceptos de esa materia. Yo la estoy viendo en paralelo o sea, estoy viendo bases de datos 2 en paralelo, entonces quería saber si había algún problema o usted tenía algún consejo. No, en verdad no hay ningún problema porque el prerequisito de esto es base de datos 1. Yo entiendo que hay conceptos de base de datos 2 como puede ser el tema del ETL, pero como te explico, ese concepto yo lo voy a introducir desde cero y no vas a tener ningún problema porque lo vamos a ver desde el inicio en esta materia. Ahora, el que lo haya visto ya desde base de datos 2, pues bueno, a lo mejor le va a sonar un poco repetitivo porque debes saberlo, pero yo voy a empezar desde cero y después vamos a ir profundizando.
Ah, ok. Chévere. Gracias, profe. De nada. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿No? Bien, entonces recuerden, 60% de los retos y 40% los dos entregables de proyecto. Esta materia no tiene parciales. Si ustedes ven el plan de evaluación, esto es 100% práctico. Tenemos los retos o las prácticas 60% y 40% proyecto. Es decir, netamente práctico esta materia. Ok, perfecto. Buenísimo. El proyecto, ¿qué vamos a hacer en el proyecto? El enunciado del proyecto todavía no está desarrollado, pero bueno, ya tengo la idea de lo que vamos a hacer y bueno, también quiero fomentar la creatividad en ustedes y no hacer solamente un enunciado cerrado en donde ustedes hagan solamente lo que dice el enunciado y listo, ¿no? Más bien todo lo contrario, que ustedes también propongan cosas de valor sobre lo que esté enmarcado el proyecto. ¿De qué se trata el proyecto? Va a ser la integración de datos y visualización de tableros para el proceso de vacunación de COVID-19. ¿Qué vamos a hacer? Cada equipo va a simular ser un país, ¿ok? Del mundo. Entonces, cada equipo va a elegir qué país es y eso lo vamos a colocar en una plantilla más adelante. Cada uno de esos países va a tener datos referidos al tema del proceso de vacunación, es decir, cuántas vacunas posee, cuántas personas han vacunado, cuánta población falta por vacunar, cuál es la población vacunada por grupo etario, es decir, niños, jóvenes, ancianos, etcétera. Y cada uno va a guardar como país los datos de valor que necesitaría un jefe de Estado para poder tomar decisiones sobre el proceso de vacunación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la integración de los datos? Cada uno de los países va a establecer una estructura según el modelo que tenga de datos de qué cosas necesita almacenar para luego poder verlas en un tablero. Entonces, ese proceso, esa primera entrega, ¿de qué va la primera entrega? La primera entrega, cada uno localmente tiene sus datos como país. Entonces, ¿qué van a hacer los demás equipos? Cada uno de los equipos va a decir, mira, yo quiero trabajar con otro país que va a ser el equipo número 2. Es decir, cada equipo tiene que seleccionar a otro equipo con lo cual va a trabajar. Es decir, un país va a trabajar con otro país. Entonces, ¿cómo va a ser esa integración? Esos dos equipos con su ETL van a tomar su información de su país más la información del otro país o del otro equipo y la van a guardar en su base de datos local. ¿Ok? Y lo mismo va a hacer el otro equipo. Y así lo van a hacer todos. Entonces, cada equipo se va a comunicar con otro, que es otro país, y cada uno de los equipos va a guardar en su base de datos dos países. Pero eso lo va a hacer el ETL, no es que, bueno, chévere, pásame el archivo, yo lo cargo o hago un import de mi base de datos y listo. No. El ETL, cuando tú lo corras, se va a conectar a la base de datos del otro país o del otro equipo, se va a traer la información de sus tablas y la va a almacenar o la va a añadir a la información o registro que ya tú tienes en tu país. ¿Ok? No sé si se entiende un poco lo que quiero decir. O sea, como una especie de API desde un país a otro. O sea, vamos a extraer información y la va a analizar. O sea, la va a utilizar. Correcto, es así. Vas a tener como una especie de API en donde tú vas a consultar los datos del otro país y vas a hacer una copia en tu base de datos de esos registros, con los que tú tienes registrado, que es tu país. ¿Sí? Ah, ok, Es, chévere. esa es la primera parte, esa es la primera entrega. Integración de datos a través de un ETL. Es decir, vas a hacer el ETL que inserte tu información, es decir, de donde tú estás generando tu información, que puede ser un reporte que te descargaste de internet o un reporte que tú mismo diseñaste con unos números ahí más o menos que tengan sentido.
lo cargaste desde el Excel a tu base de datos y después leíste la base de datos del otro país o equipo y también lo añadiste sobre tu base de datos. Por supuesto, hacer esto requiere que ustedes tengan acuerdos, es decir, si yo tengo mi base de datos con 3 tablas, el equipo con el cual yo voy a trabajar debería tener una estructura similar a la mía, porque si no, cuando yo trate de insertar esos registros en la otra estructura o en el otro modelo, pues va a ser mucho más complejo o quizás no lo pueda insertar. Entonces es importante que los diferentes equipos lleguen a acuerdos y a estándares de cómo va a ser el modelo de cada uno para que cuando hagan esa especie de API puedan consultar la información y almacenarla localmente. Esa es la primera entrega. La segunda entrega, ¿qué va a hacer? Van a generar un tablero en Power BI o Tableau, en donde con la información que tienen registrado en la base de datos local, que es la información de su país, más la información del país del otro equipo, información por supuesto relevante para temas de vacunación, ustedes van a diseñar un tablero visual que tenga las métricas de valor para justamente el proceso de vacunación. Es decir, que me muestre, no sé, una gráfica de porcentaje de grupos etarios vacunados, una gráfica de cantidad de dosis disponibles, cantidad de dosis utilizadas y en general las métricas que sean de valor para que ustedes como jefe de Estado puedan tomar decisiones acertadas. Entonces, eso es lo que ustedes van a pensar en la segunda entrega. ¿Cuáles son las métricas que yo voy a diseñar y cuáles son los gráficos que voy a generar que digan algo? No es que simplemente genere un gráfico porque se ve bonito, sino que un gráfico que, mira, este gráfico cuando yo lo analizo me da esta información y esta información me permite a mí tomar esta decisión o dejar de tomarla. Entonces, esa es la segunda parte. La segunda parte es el tablero de inteligencia de negocio y la primera parte es el ETL. El ETL también puede estar combinado de notificaciones y el tablero de inteligencia de negocios también puede estar integrada de notificaciones a la aplicación móvil cuando, por ejemplo, un indicador supere los umbrales. Por ejemplo, no sé, tú estableciste que cuando el porcentaje de dosis de vacunas llega a un 15%, tú tienes que disparar una alerta en la aplicación móvil para saber que, oye, tienes que solicitar más dosis de vacuna, por ejemplo. ¿Ok? Y eso puede, y en cualquiera de estos puede ir combinado con algún proceso de robotización, si lo requiere. Yo creo que con el ETL es más que suficiente, pero bueno, depende también de lo que ustedes analicen en la entrega. Entonces, entrega 1, integración de datos a través de los diferentes equipos o países. En este caso, cada equipo va a seleccionar otro equipo o otro país y va a trabajar con eso. Y entrega 2, los dashboards dinámicos y filtros con los datos del otro equipo o país. Ok, ya para ir cerrando, algunas notas generales. Las entregas de proyectos y, bueno, también los retos se quiere o se desea que sean entregas con datos reales y consistentes. Es decir, oye, si tú pones que tienes, no sé, 3 millones de dosis de vacuna, cuando estés generando la cantidad de personas vacunadas, oye, no pongas que vacunaste a 4 millones, porque si tienes 3 millones de dosis, no puedes tener 4 millones de personas vacunadas, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero con datos reales y consistentes. Los equipos de trabajo. En este curso somos bastantes personas, somos 31 personas, por lo tanto vamos a hacer 7 equipos de 4 personas y un equipo de 3 personas. Yo en los próximos días voy a estar pasando la plantilla en Google para que ustedes coloquen ahí cuáles son la distribución de los equipos. Esa es como la primera tarea que tienen. La segunda tarea que tienen es ir descargando la herramienta de integración que van a utilizar, que va a ser la herramienta de ETL. En este caso se llama Pentaho Data Integration. ¿Okay?
También hay una que se llama, digamos que esta es la que yo recomiendo. También hay una que se llama Nine. La voy a copiar acá en el chat. Nine, se llama Nine. Pueden utilizar también esa si quieren. Yo particularmente Nine no lo he utilizado mucho. Lo he utilizado creo que una sola vez de hecho para algo puntual. Por lo tanto, no, a lo mejor no puedo tener todo el detalle de por dónde te metes para hacer algo. El Pentaho sí lo he utilizado más, entonces lo domino más. Las herramientas de visualización de datos son de libre elección del equipo. Se recomienda una herramienta de visualización como Tableau o Power BI. Yo utilizaría Power BI porque además la Católica tiene la alianza con Microsoft y permite utilizar el Power BI en la nube también. ¿Okay? Entonces, bueno, tú puedes ahí generar un gateway a tu base de datos local y desde internet consultar el tablero que se comunica a tu base de datos que tienes en tu máquina local. ¿Sí? Entonces, bueno, tienen que ir descargando la herramienta de TL, la herramienta de Power BI Desktop si la van a utilizar y bueno, ir teniendo o gestionando el acceso por la página web de Power BI para que lo tengan también en la nube. El manejador de base de datos también les va a hacer falta para todo el tema de los ETL y la información que van a alojar ahí. Y bueno, básicamente esas serían las tres cosas que deben ir haciendo en este momento. Ante otra de las cosas o notas generales, ante caso de plagio, los involucrados reprobarán la materia. Ya te doy la palabra, María. Yo aquí soy bastante enfático. Esto es una materia electiva, esto es una materia que con el enfoque que le estamos dando, lo que se pretende es que se disfrute, que se aprenda bastante y que los conocimientos que nos llevemos, bueno, los podamos aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida profesional y laboral, ¿no? Entonces, es una materia sencilla, es una materia que si tú estás al día con los retos, lo vas a poder hacer bien, ¿ok? Y los retos tampoco son tan desgastantes ni tan complicados como para tener la necesidad, y esto es totalmente antiético, de pedírselo a otro equipo, de que las personas que están en el equipo que no hayan trabajado nadie lo diga, entre otras, ¿no? La idea es que todos los equipos trabajen y no estén compartiendo la información para solamente hacer un copy-paste y mandar lo mismo en la carpeta de módulo 7. ¿Okay? Entonces, ustedes son profesionales, estamos en un octavo, séptimo semestre, ya están casi por hacer su trabajo de grado, pasantía corta, etcétera, y están en su etapa de culminación de la carrera. Entonces, por favor, no estén teniendo temas de plagio, porque si yo lo llego a detectar, pues se aplicarán todas las medidas que digamos, las normas indican, ¿no? En este sentido, en el módulo 7 ya yo coloqué una carta de compromiso de integridad que ustedes tienen que leer para estar en conocimiento de cuáles son las consecuencias de estos actos antiéticos y lo firmen colocando ahí su nombre y cédula, ¿ok? Entonces, bueno, nuevamente y ya para finalizar este punto, cuando ustedes se copian o hacen plagio, no me están engañando a mí, a lo mejor si lo haces probablemente me pueda dar cuenta o no me pueda dar cuenta, cualquiera de los dos casos puedan suceder, pero en verdad no me están engañando a mí, se están engañando a ustedes mismos porque están, digamos, desperdiciando una oportunidad para aprender algo que les puede ser de mucho valor, incluso para su trabajo de grado. Entonces, mi llamado es, disfruten la materia. Si no pudieron hacer un reto porque estaban súper full, pues no lo entreguen. Vamos a tener muchísima oportunidad y vamos a hacer muchos retos, como para que uno, dos o tres de los retos nos vayan a afectar tanto la nota. Entonces, en lugar de hacer plagio,
si no pudieron hacerlo por X cantidad de factores, pues no lo entreguen. Sean sinceros con ustedes mismos y trabajen en función de eso. María, ¿ibas a comentar algo? Adelante, María. Iba a preguntar si hay como un manejador de base de datos que usted recomiende para esta materia o cualquiera de igual. La que ustedes se sientan más cómodos con esa. Pueden utilizar la que ustedes quieran, MySQL, Oracle, PostgreSQL, NoSQL, la que ustedes quieran. Una pregunta, ¿habría inconveniente de que los dos equipos en los cuales vamos a integrar los datos tengamos base de datos diferentes? ¿O con los procesos ETL, al tener los archivos en SQL, sería sencillo trabajarlos? Mira, de hecho sería recomendable que los diferentes equipos que te vas a conectar tengan base de datos diferentes, manejadores de base de datos diferentes, porque le van a poder ver la mayor utilidad al ETL en ese escenario. Es decir, el ETL básicamente se va a conectar a la base de datos y va a extraer los registros que están ahí para luego insertarlo en sus registros locales. Por lo tanto, no importa qué tipo de manejador de base de datos tengas, incluso puedes tener un relacional con un no relacional y hacer un ETL para que te haga la transformación para insertar esos datos de una vía a otra, pero eso sí sería un poquito más complejo. Ok, gracias. De nada. ¿Algún otro comentario o duda? Profe, Adelante, Iker. no, todo está bastante claro hasta ahora. Me imagino que saldrán las dudas más adelante cuando leamos el enunciado, por decir un ejemplo. Sí, como les digo, bueno, el enunciado no está diseñado aún, pero el enunciado, lo que le acabo de decir a ustedes es el enunciado de proyecto, es decir, van a hacer un ETL que se centre en el proceso de vacunación de los países que van a representar cada uno de ustedes como equipo, y luego en la entrega 2 van a ser los tableros o dashboard dinámicos para representar esa información, como que si se lo estuvieran entregando al presidente de un país, y la información que está ahí va a servir para que ese presidente de ese país tome las decisiones adecuadas para todo lo que tiene que ver con la pandemia y en este caso el proceso de la vacunación. ¿Sí? Sí, perfecto. Buenísimo. De todas formas, bueno, esto que yo acabo de expresar aquí de forma verbal va a estar también establecido en el enunciado del proyecto. Probablemente sea de una página y media, porque realmente es sencillo lo que hay que expresar ahí. Pero bueno, ya saben de qué se trata el proyecto para que vayan diseñando y pensando cómo lo van a hacer. Ok, perfecto. Perfecto, entonces bueno, esta sería la sesión introductoria por la semana en curso. Aquí cierro con una frase, a lo mejor ustedes la han escuchado anteriormente. El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. En este sentido, siempre trabajen en equipo, dejen los temas de no compartir o los temas de, por ejemplo, si somos un equipo de 4 personas, oye, participen los 4. Yo sé que 4 personas son muchas personas a lo mejor, pero hagan una distribución de trabajo equitativa, ¿no? Y bueno, si son 4 personas que están participando en el equipo, y, y por supuesto ustedes tienen también otras materias, pues 4 personas deberían ser suficientes para un proyecto como este que es simple, ¿no? Entonces eso también les debería dar cierto nivel de, la palabra no es relajación, pero cierto nivel de que la materia no los va a sobresaturar, porque bueno, hay 4 personas en el equipo, y si el líder de ese equipo hace una adecuada distribución de las asignaciones, pues cada uno pudiese estar ejecutando su trabajo
de una manera planificada sin que se sientan sobreasignados ni nada por el estilo. Y bueno, siempre traten de tener todo al día porque si dejan todo a las últimas semanas, pues se le van a acumular también con las otras materias que también les van a pedir proyectos y parciales y cualquier otro entregable. Y bueno, se les va a descontrolar y por supuesto a lo mejor ustedes en las prioridades que definan le den menos prioridad a esta materia por ser electiva o como ustedes lo quieran ver, ¿no? Entonces, lo importante es evitar ese tipo de cosas y trabajar de forma organizada desde el principio como equipo. Recuerden entonces 7 equipos de 4 personas y un equipo de 3, ¿ok? ¿De acuerdo? Perfecto. Buenísimo, déjame ver entonces acá rapidito si ya colocamos todo. Bueno, aquí tenía también el programa de la materia que creo que ya está en módulo 7. Aquí tenemos, bueno, las unidades temáticas que vimos en la presentación, pero aquí tenemos con mayor detalle que vamos a ver en cada unidad temática, ¿ok? Por ejemplo, conexiones a base de datos, entradas y salidas a procesos de ETL. Bueno, vamos a conectarnos a diferentes manejadores de base de datos, vamos a hacer lectura de datos a través de query, funciones y store procedure. Bueno, aquí para las personas que no han visto base de datos 2, no es necesario que sean procedimientos almacenados, pueden ser directamente a tablas, como lo han hecho en base de datos 1, compartir conexiones entre diferentes ETLs, lectura de datos a través de correo electrónico, conexión a servidores de correo, definición de expresiones regulares para lectura de correo electrónico, asuntos específicos, por destinatario, por fecha y hora, por descarga de archivos adjuntos, etc. Notificaciones y alertas en caso de fallas, canales de notificaciones, correos electrónicos, mensajes de texto y aplicación móvil. Aquí, bueno, las notificaciones que vamos a utilizar serían correo electrónico y aplicación móvil, porque, bueno, mensaje de texto es ya algo más obsoleto, ¿no? El tema de los logs, el detalle que puede tener cada logs y, bueno, el módulo de visualización y analítica de datos con los dashboards dinámicos de Business Intelligence y Analytics. Aquí también vamos a tener temas de robotización que no están incluidos en el contenido porque eso es algo que yo he ido incorporando en el último semestre porque es algo que está en tendencia ahorita. Pero les comento rápidamente, por ejemplo, el semestre pasado hicimos un reto muy provechoso que fue que estábamos haciendo un proyecto de delivery, del proceso de delivery. Entonces, ¿qué hicimos en el reto? Bueno, dijimos lo siguiente, vamos a hacer un robot en donde las personas que van a pedir las personas que van a hacer pedidos a través de un WhatsApp lo hagan al número del equipo, ¿no? Y que ese robot lea desde WhatsApp web el WhatsApp que se está enviando y lo formalice en un formulario de pedidos a través de Google, ¿ok? Entonces, ¿qué hacía el robot? Básicamente el robot leía el WhatsApp web, apenas llegaba un WhatsApp a esa persona, tomaba el chat, copiaba la información que la persona solicitó, el producto que solicitó, que eso tenía un estándar, tomaba esa información, abría automáticamente un navegador, entraba en el formulario de Google y él mismo transcribía el producto que pidió la persona por WhatsApp en el formulario y eso finalmente se registraba en un Excel automáticamente cuando lo exportaba desde el formulario de Google. Entonces, esa fue una aplicación que le dimos a ese robot con el uso de WhatsApp web sin hacer uso de ninguna API, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de algunos de los retos que hicimos. Entonces, bueno, esto sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen algún comentario o algo que quieran preguntar o alguna duda que quedó.
Disculpen, no sé si me distraje por un momento. ¿Las prácticas son individuales o también son con el equipo del proyecto? Los retos o prácticas son en equipo de proyecto, todos en equipo de proyecto. Ok, gracias. Sí le voy a pedir lo siguiente, ¿no? Si ustedes tienen un equipo de 4 personas, si ustedes hicieron el reto y parte del equipo no participó, bueno, pues infórmenlo, ¿no? Es parte también de el tema ético porque todos deberían participar en cada uno de los retos, ¿no? Aquí, la idea no es que se repartan los retos, la idea es que todo el equipo participe en cada uno de los retos, ¿de acuerdo? Ok, Buenísimo. Entonces, bueno, si no hay comentarios ni dudas, esto sería todo por la sesión de hoy. Espero que, bueno, que podamos aprovechar la materia. Yo voy a dar todo lo que esté a mi alcance para que eso sea así y lo puedan disfrutar en el camino. Y bueno, cualquier duda, los canales que vamos a estar utilizando para comunicarnos serían los foros de Módulo 7 y el grupo o el chat de Teams, ¿ok? ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Buenísimo. Entonces, bueno, si no hay nada más que comentar o si no hay ningún tipo de duda, esto sería todo por la sesión de hoy. Espero que tengan una feliz tarde y estamos en contacto entonces. Perfecto, profe, hasta luego. Buenísimo. Hasta luego. Feliz Hasta tarde. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.